Anunkun Rama, el hijo del caído, es el emblema de Dark Horse Comics y el máximo éxito de Mike Mignola, y uno de los más grandes antihéroes del cómic estadounidense y probablemente uno de los mejores personajes de índole mágico. A lo largo de los años, Hellboy ha logrado dar el salto a un par de películas, algunas animaciones, algunos videojuegos, y en los cómics tiene una considerable cantidad de crossovers con otros héroes. Hellboy, siguiendo la tradición de Dark Horse, no protagoniza una serie regular, sino que protagoniza miniseries y novelas gráficas, y ahora vamos a ver 7 historias que, si bien quizás no son las mejores, son excelentes para conocer mejor al Chico del Infierno. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Thanks for the light, pal. This just got a whole lot more interesting. Esta es una historia de Mike Mignola y Richard Corben. Este argumento en especial ocurre en 1956. En esa época, el BPRD envía a Hellboy a México para luchar contra un brote de monstruos, pero una vez en el país, el demonio se encuentra con 3 luchadores mexicanos que han sido enviados por la Virgen María para acabar con los monstruos, y de hecho los 3 luchadores se hacen muy buenos amigos de Hellboy. Pero esto provoca que los personajes bajen la guardia y los monstruos toman al equipo por sorpresa y terminan sufriendo una pérdida fatal. De ahí en adelante el grupo da su mejor esfuerzo para vencer a los monstruos, y de a poco la historia se va convirtiendo en uno de los cómics más tristes y trágicos de Hellboy. Todo esto aderezado con batallas de luchadores contra vampiros. Simplemente un peculiar trabajo de Mike Mignola que merece que le den una oportunidad. Thanks for the light, pal. This just got a whole lot more interesting. Esta es una historia de Mike Mignola publicada entre agosto y noviembre de 1994 y ocurre entre Semilla de la Destrucción y El Ataúd Encadenado. El cómic como tal está basado en un cuento popular irlandés e introduce al personaje de Kate Corrigan, un investigador paranormal que se volvió parte fundamental del BPRD. Básicamente aquí los 2 investigadores sobrenaturales viajan a la ciudad de Griad en los Balcanes, donde encuentran que todos los habitantes han sido brutalmente asesinados. En la investigación posterior, Hellboy y su acompañante descubren un oscuro secreto en el pasado de la ciudad y deben enfrentarse con un grupo de varios fantasmas de hombres lobo a los que se les conoce como los lobos de Santo Agosto. Y para no hacer mucho spoiler, les diré que esta es una de las historias más viscerales de la historia de Mike Mignola, pero que no pierde el toque de su obra gótica. Simplemente una excelente historia de Hellboy. Thanks for the light, pal. This just got a whole lot more interesting. Esta es una historia de 2 números publicada en el año 2002 y fue completamente creada por Mike Mignola y es la continuación directa del Conquistador Gusano. Aquí vemos a Hellboy que investiga su pasado viajando a África, pero en medio de este proceso, Hellboy es capturado por 3 sirenas que sirven a Buck Ross, una bruja submarina que tiene aprisionadas las almas de miles de marineros y que planea hacer pedazos a Hellboy, literalmente, para así entregarle sus restos a Baba Yaga y a Hecate, aunque esto lo hace para evitar que Hellboy desate el apocalipsis en la Tierra. Así y de a poco vamos viendo una de las historias más emocionales de Hellboy, donde nos damos cuenta que no importa cuánto luche, quizás el Chico del Infierno no puede evitar convertirse en la bestia del apocalipsis que tanto teme. Thanks for the light, pal. This just got a whole lot more interesting. Este es un cómic de 4 números lanzados entre mayo y agosto del 2001 y fue creado por Mike Mignola en su totalidad basándose en la novela homónima de Poe. Aquí Hellboy y Roger el homúnculo
viajan a Austria para enfrentarse a Hermann von Klemm, quien está esperando el regreso de un cohete nazi lanzado en 1939. Aquí, como de costumbre, vemos cómo los héroes tratan de evitar la victoria nazi, pero a mitad de la confrontación todo se sale de control al punto que Roger se ve obligado a sacrificar su propia vida para salvar el mundo, lo cual tiene un fuerte impacto en Hellboy, quien llega a abandonar el BRPD para actuar por su cuenta y vengar al homúnculo. Y eso convierte a este cómic en una de las historias que más ha afectado al demonio y es una parte vital en la librería de todos los fans de Hellboy. Thanks for the light, pal. This just got a whole lot more interesting. Esta es una historia de 3 números publicada entre julio y septiembre del año 2008 y fue creada por Mike Mignola y Richard Corben. Aquí, Hellboy viaja a las montañas Apalaches de Virginia, donde conoce a Tom Ferrell, un hombre que hizo un pacto mágico en el pasado y ahora debe darle su alma al Crooked Man, un ser que básicamente es la maldad encarnada. El cómic resalta mucho por salirse del terror gótico típico de Hellboy para centrarse más en un horror de tipo película serie B que recuerda mucho a Evil Dead, lo que vuelve a este cómic visualmente impactante. Y más allá de eso, la reinvención que hace Mignola del Crooked Man es simplemente maravillosa, convirtiéndolo en uno de los mejores villanos que ha tenido Hellboy y haciendo que este cómic valga por completo la pena. Thanks for the light, pal. This just got a whole lot more interesting. Este es un cómic hecho íntegramente por Mignola y se publicó entre marzo y agosto de 1995, y algunos lo consideran la mejor historia de Mignola en solitario. Aquí Hellboy tiene que salvar a una niña llamada Alice que ha sido reemplazada por una hada. Esto provoca que Hellboy entre en conflicto con un ser llamado Gruagach, quien tras ser derrotado por Hellboy usando hierro, le dice a Hellboy que las hadas devolverán a la niña únicamente si Hellboy le da un apropiado y cristiano entierro al cadáver de un hombre llamado Tam O'Clain, aunque esto tiene que hacerlo antes del amanecer del siguiente día. Esto puede sonar en un primer momento como una tarea algo fácil, pero los tratos con las hadas nunca son cosa fácil, y así una tarea que no debería ser demasiado complicada se convierte en un viaje lleno de humor negro, horror gótico y violencia gráfica. Aquí también hay que considerar que este cómic es un punto de inflexión en la historia de Hellboy, pues la niña Alicia, Gruagach y el rey Dagda de las hadas pasaron a convertirse en personajes muy recurrentes en la historia de Hellboy. Thanks for the light, pal. This just got a whole lot more interesting. Aquí haré trampa ya que haré un triple empate entre las historias de La llamada de la oscuridad, La cacería salvaje y La tormenta y la furia. La razón de este empate es que estas 3 historias forman parte de una trilogía creada por Mike Mignola y Duncan Fedrego, que tiene por propósito cerrar la primera mitad de la historia de Hellboy. No les quiero hacer muchos spoilers, pero les diré que aquí, al fin, vemos los combates entre Hellboy y Odruyagdat, la venganza final de Gruagach y el enfrentamiento definitivo de Baba Yaga contra Hellboy, quien a lo largo de la trilogía tendrá que aceptar su destino y convertirse en la bestia del apocalipsis para así salvar el mundo. Este es un cómic que de alguna manera es la obra maestra del trabajo de Mike Mignola. Y bueno chicos, eso es todo por mi parte. Díganme qué otras historias de Hellboy recuerdan ustedes y que habrían puesto en esta lista. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.